Ahora vivimos en la Ciudad de México, pero mi papá es oriundo de un pueblo del Estado de México, a la pura falda del volcán Popocatépetl, en un pueblo que es famoso porque se pone verde y tupido de bosque en ciertas temporadas. Él, cuando estaba de unos 7 u 8 años a finales de los 70, en su pueblo de un día para otro, el maestro que los apoyaba con las clases simplemente dejó de ir y ya, sin el apoyo de la zona para conseguir un maestro rápido, los chamacos se aventaron casi 3 meses sin hacer nada. Y pues ya saben cómo es esto, que si dejas un montón de chamacos sin nada que hacer, solo pueden ponerse a explorar la zona o hacer vagancia en sus ratos libres. Mi papá era de los chamacos que le gustaba siempre estar yendo a la falda del volcán, y más porque en una ocasión un vecino le dijo que si llegaban a encontrar una piedra de color verde que se le conoce como olivino, se las compra a un buen dinero. La creencia es que cuando el volcán anda activo, de repente suelen verse esas piedras por la zona, y como la gente del barrio se le atribuían hasta esas piedras poderes curativos, encontrarte una de esas piedras era un boleto a un dinero extra. A pesar que mis abuelos le decían a mi papá que no se arrimara tanto al área del volcán, él con su primo y otro amigo estaban cegados por la idea de encontrar esas famosas piedras, así que se iban desde temprano a explorar con su palo en mano y su bote de agua. Para buena fortuna, en el primer día encontraron una de esas piedras y al en verdad recibir un pago por ella, se emocionaron tanto que ya solo pensaban en una cosa, y era hacer mucho dinero encontrando estas piedras. Pasan los días y ahora sí no encuentran nada, y por ende más se acercaban a lo alto del volcán buscándolas, aunque ya les habían dicho que era peligroso, porque en esos días ya se veía más la niebla volcánica, que para quien no la conoce es como la niebla normal, pero un poco más densa y oscura. Pasan más días, y dejaron ir un par de días porque en una ocasión el amigo de mi papá se resbaló en la pura falda del volcán y se raspó feo toda la pantorrilla y la pierna, y para cuando llegó a su casa se llevaron tremendo regaño todos. Su primo ya no lo acompañó, pero como mis abuelos, así que digamos, no estaban tan al pendiente de mi papá, él en su avaricia pensó que si de pura suerte se encuentra una de estas piedras valiosas, todo el dinero sería para él, y fue que de esa manera empezó a ir solo. Pasan los días y él no encontraba nada, y ya se estaba frustrando por todo el tiempo invertido, pero una mañana encontró algo que sin duda pocos en el mundo pueden presumir, y es confirmar de cara a cara haber tenido un encuentro extraterrestre. Todo esto empezó cuando esa mañana había más niebla volcánica de lo normal, pues se había considerado en los pueblos una alerta de que habría fumarolas por actividad volcánica, pero mi papá, siendo un niño, no dimensionado el peligro, le valió. Sin que nadie lo vigilara se fue, y al principio pues todo tranquilo, pero cuando ya vio que estaba más densa la neblina de lo normal y que ya tiro estaba bien solo, pues pensó que todo había sido una mala idea. Se quiso regresar, cuando sintió de repente una sacudida del suelo, similar a una vibración, y pensando que estaba temblando, apretó el paso para bajar, pero en su camino encontró algo similar a lo que él dice un tinaco, pero era de metal. Era cilíndrico y de ancho de un tamaño no mayor a 1,5 metros. Esa cosa no estaba cuando él subió, pues se regresó por el mismo camino, y fue tanto su morbo por querer saber qué era esta cosa que se le pasó el susto de la vibración del suelo, y mejor se acercó a verlo, incluso hasta para tocarlo. Decía que estaba exageradamente frío, como si tocaras hielo mucho tiempo y te quemara la mano, pero eso sí, estaba muy brilloso, como si lo hubieran pulido durante horas. Mi papá se emocionó mucho al verlo de cerca. Pensó que sin duda eso valdría un buen dinero, y ya regresó a su casa para decirle a su primo que no importa si los cachan, el regaño lo vale. Encontró la falda del volcán algo muy brilloso de metal, y que a pesar que no sabe qué es, seguramente ha de valer buen dinero. Así que esperaron que el día avanzara para que el sol disipara algo de neblina, y en la primera oportunidad se acabaron yendo con un segundo amigo del barrio que se les arrimó, pues escuchó todo el chisme. Cuando llegaron, esa cosa seguía allí. Los chamacos lo miraban por todos lados. Los demás lo tocaron para ver que era verdad que estaba helado, y sí, también se le quemaban las manos. Sin saber qué hacer con él, pues no podían ni empujarlo o remorcarlo, ya estaban pensando en mejor avisarle a los adultos, aunque se estarían resignando a perder parte del valor de esa cosa. Cuando vieron que de arriba del volcán se veía bajar una persona vestida de negro, y pensaron que seguramente sería gente de protección civil o de los que hacen estudios en la UNAM, pues eran los únicos que tenían permiso de subirse hasta arriba en temporada de actividad volcánica. Lo raro era que a más se acercaba se daban cuenta que era una persona extraña de cuerpo, pues estaba exageradamente flaco,
Pareciera que su ropa también era extraña, pues la tenía muy ajustada a la piel, pero era tan pero tan flaco que hasta parecía que era el puro hueso de la persona. Era chaparrito, como de 1,5 metros, y su cabeza es así de enorme en comparación a su cuerpo. No se asustaron del todo, pues ellos ya conocían a alguien con una condición posiblemente similar. Hagan de cuenta que en su barrio había un chavo que tenía algo similar a la esclerosis y su cuerpo lo tenía así, flaquito, flaquito. Es por eso que mi papá y los demás chamacos no se sacaron de onda al verlo. Ya teniéndolo de cerca, sí empezaron a dudar quién era, porque su cabeza era enorme, y aunque tenía algo similar a un turbante de cara, se le notaban sus ojos, y eso sí, en verdad eran enormes, casi del tamaño de una naranja madura, y de color negro negro pero profundo. El ser avanzó y llegó directo al cilindro de metal. Ignoró a los chamacos por completo. Mi papá dice que se puso a tocarlo, como si fuera un tablero para dar indicaciones, pero ellos no veían qué tocaba del cilindro. Quizás él solo podía verlo, pero por la ligera neblina como que se le complicaba. Ellos dicen que a este ser se tallaban mucho los ojos y como que agarraron el rollo de que a lo mejor a este ser se le complicaba ver por lo denso de la neblina, no lo dejaba ver bien su aparato. El primo de mi papá, que era el más abusadillo de todos, rápido agarró el rollo, se quitó su chamarra y le dijo a los demás que hicieran lo mismo, para con esta hacer una hélice y así con el aire disipar la neblina y este ser pudiera ver lo que necesitaba ver. Al hacerlo, como que el ser entendió que lo que hacían mi papá y los chicos era ayudarlo y se puso a seguir en lo suyo, y ahora sí sin tallarse los ojos. Después de unos minutos, el ser con la mano les hizo una seña que pararan. Estos sí no saben cómo explicarlo, pero ellos dicen que al parpadear, de repente aparecieron como a 15 metros de distancia del ser y su cilindro metálico, y como si ahora este fuera un holograma, el ser se metió dentro del cilindro y esta cosa se levantó lentamente para salir disparado como si hubiera un flash de foto y se fue hacia arriba para ya jamás verlo a toda velocidad. Ahora ellos, entre asustados y emocionados, se fueron para su casa y cuando los vieron bajar del volcán les tocó su buena regañada. Aunque ellos contaron su experiencia en el lugar, en lugar de ver el asombro de sus padres, pensaron que ahora es más peligroso meterse a esos lugares, y pues al menos lo que restó de esos días ya no los dejaron ni siquiera arrimarse a la pura falda del volcán. El tiempo pasó y poco a poco se empezaron a ver muchas luces en el cielo de la zona, sobre todo cuando el volcán está activo, pero como se les hizo tan cotidiano, a la gente ya no le importaba. Tuvieron que pasar muchos años y mi papá, ya siendo un adulto antes de casarse, dice que todo volvió a tener popularidad cuando a finales de los 80s, principios de los 90s, se puso de moda un programa que seguía en la noche, donde el presentador llamado Nino Canún hablaba de varios temas, pero una vez hubo un programa donde hablaron de ovnis, con evidencias de luces en el cielo, allí mero, en el Popocatépetl. Allí fue que apenas el pueblo empezó a creer que quizás en realidad esas mentadas luces en el cielo que se veían arriba del volcán, estando activo, eran posiblemente extraterrestres. Mi papá todo el tiempo, y a pesar de las burlas, él siempre fue fiel a su experiencia. De hecho, mi papá dice que en una ocasión, cuando estaba adolescente de unos 14 o 15 años, una pareja de gringos exploradores lo entrevistaron para supuestamente una investigación y tomaron nota de toda su experiencia. Ahora sí que ni idea para qué revista era ese reportaje, porque les dijeron que era para una revista. Seguramente era para alguna de los Estados Unidos, pero pues ya ven que ese tema en los 80s sobre los ovnis y los extraterrestres se puso bastante de moda, sobre todo por las series y las películas que había al respecto. Mi papá en la actualidad es un verdadero fanático de todo lo que va sobre extraterrestres. Y ahora que vivimos en la Ciudad de México, siempre que hay puente busca la oportunidad para irse a su pueblo unos días, para visitar a la familia, pero aprovecha para ir a caminar las mismas rutas de cuando lo hacía de joven. Aunque jamás ha vuelto a ver algo así de impresionante, él al menos se entretiene en contar su experiencia a los visitantes que se encuentran haciendo senderismo. Nada más porque mi papá es bien penoso y no le gusta seguir a cámara, pero ya le dije que se grabara, haciendo toda la ruta y recreara toda su experiencia, explicando paso a paso lo que vivió, pero él dice que no hace falta. Con que él esté consciente que tuvo contacto con un extraterrestre, le basta y le sobra.
Como es un tema delicado, voy a hablar entre líneas, así que espero darme a entender. Yo soy del mero Zacatecas, y al menos toda la gente de la ranchería de donde soy se dedican a la siembra de la hierba mala, y así ha sido por al menos 2 generaciones. Nunca hemos tenido problemas con nadie, gracias a Dios, y yo tengo una vida trabajando en esto, y les puedo decir que la única bronca, por así llamarlo, no fue con la policía, ni con el ejército o con los contras a quienes le vendemos. No, fue con unos seres que venían del cielo, y se podría decir que hasta estábamos peleando la zona de la siembra. Yo tenía 13 años cuando todo esto empezó. Fue en una temporada donde mis tíos decían que por lejos sería buena cosecha porque las plantas estaban dando flores muy gruesas, largas y apestosas como del tamaño de la palma de tu mano. Nos comentaban que ellos no podrían con toda la chamba, así fue que nos llevaron a varios jóvenes del pueblo para prensar, empaquetar y encostalarlo todo. Como era muy adentro de la sierra, esos jales eran de aventarse semanas enteras acampando, y aún recuerdo que yo estaba muy emocionado, pues mis primos grandes me decían que allá arriba en la sierra te prestaban los rifles para cazar, y por eso yo de lejos verlo como una chamba lo veía como un campamento largo, con amigos y familiares. Ya estando arriba me doy cuenta que era muy pesado el trabajo, así que cuando acabábamos el día, ni ganas me quedaban para ir a dar el rol en la sierra, y nos quedábamos en las tiendas hasta la hora de cenar, que eran como las 9 o 10 de la noche. Y ya después nos echábamos un café, un cigarrito y escuchábamos la radio o cualquier cosa. Fue en esos momentos cuando empezamos a ver por primera vez unas luces del cielo que bajaban a buena velocidad para quedarse merodeando en lo alto de la sierra. Los adultos al principio nos echaban puro cuento, diciendo que esas cosas a veces bajan hasta el campamento y si te agarran dormido te llevan de noche para regresarte días después ya todo loquito por las cosas raras que te hacen en sus naves. Pero pues eso era puro choro. Los días pasan y al principio sí me daba miedo ver esas luces, pero como yo veía que los adultos no les importaba y ya en forma más seria nos decían que en este negocio mientras menos llames la atención, mejor. Así que si no se meten con nosotros no hay por qué meterse con ellos, sean lo que sean. Una noche que estuvo bueno el jale, todos estábamos pegando pestaña de lo acabados que cansamos, cuando el que se quedó a echar guardia nos despierta, diciendo que las luces que se aparecen en la sierra ya no están en la copa, se están viendo a ras de suelo, pasando los sembradíos. Mi tío, que era el que estaba a cargo, por así decirlo, nos dijo a todos que nos abrigáramos bien, porque estaba fuerte la helada de la noche, y nos fuéramos a una loma, como a unos 100 metros del lugar, como si estuviéramos escondiéndonos de esos seres. Allí sí admito que estaba asustado, porque los adultos, a pesar de tener con qué defenderse, preferían dejarles el lugar libre a esas esferas de luz para hacer lo que sea que necesitaban. Desde arriba podías ver cómo estas luces daban vueltas por nuestro campamento, se metían al cuarto de fuscas y a nuestras casas de campaña. Se metían, daban vueltas por el lugar, y al menos en esa ocasión me di cuenta que tenían como 1 metro de diámetro y su color cambiaba entre amarillo, azul y blanco, pero siempre muy irradiante. También varios primos dijeron que al verlos desde la loma sentían mucho dolor en las encías, como si los dientes les vibraran, pero eso no fue a todos, solo unos cuantos. Lo que restó de esa noche dormimos entre la hierba y para cuando amaneció nos arrimamos a nuestro campamento para revisar que no faltara nada y pues a seguir chambeando, pues a más rápido limpiáramos la loma, más rápido nos íbamos para nuestro pueblo. Para la siguiente noche mi tío sí nos puso que durmiéramos poco tiempo, para así poder vigilar el lugar, y cuando a mí me tocó echar velada con 2 primos, cerca de las 4 de la mañana, nos tocó ver de nuevo cómo aparecieron estas luces en el cielo, pero esta vez iban acompañadas de 2 cilindros metálicos similares a los tanques de gas, pero estos, a diferencia de las esferas, no brillaban y solo reflectaban la luz por estar cerca. Despertamos a toda la raza para decirle a mi tío qué debíamos hacer. Él nos mandó detrás de la loma como la primera vez para escondernos y ahí pasamos de nuevo la noche. Lo extraño fue que todos nos quedamos dormidos a pesar del miedo, incluso mi tío y 2 señores de los macizos que estaban vigilando toda la acción. Cuando nos despertaron, nos hacen bajar lo más rápido posible al campamento para decirnos que levantemos todos e irnos. No importa que se pierda la cosecha, que yo creo faltaba como el 30 o 40% de todos los plantíos. Todos creímos que era lo correcto, pues mi tío siempre nos contaba que esas luces tienen décadas viéndose en la loma, jamás habían hecho algo similar como bajar al plano de la tierra, y cree que en esta situación no hay por qué aventurarse para ver qué es lo que quieren esos seres, así que mejor decidieron que lo que resta del tiempo aprovecháramos para expulgar buena semilla y buenos tallos, para ahorita que somos muchos nos pongamos a sembrar
como unos 4 kilómetros cara norte a la sierra de donde estábamos, pues mi tío dice que hace ya varias temporadas atrás por esa zona sembraron y no les fue tan mal, aunque sí fue muy pesado. Nos tomó bastante tiempo levantar todo, a pesar que nuestro campamento estaba hechizo, y para cuando nos cayó la noche, lo que fuimos fue dejar todo listo y acomodado en el mismo lugar. Eso era porque claramente no lo podíamos mover todo de noche, porque no había tanta luz y no queríamos llamar la atención. Y quizás porque estaba bien plebe en ese momento no lo entendí en su momento, pero mi tío dejó todo a la vista de esas extrañas luces, como para que ellos vieran que no queremos bronca y ya nos estábamos preparando para irnos. No esperamos a que bajaran las luces y como desde las 9 de la noche nos subimos a la loma por tercera vez, esperando ver desde arriba nuestro viejo campamento. Para cuando se hace la hora en que se aparecen las luces junto con los extraños cilindros, entendimos que habíamos hecho lo correcto, porque después de que dieron varias vueltas por el lugar, se fueron disparados al cielo y a los 10 minutos llegó una esfera mucho más grande, y de ella se los juro, bajó una personita pequeña, que les puedo decir que son como en las películas. Eran chaparritos como de 1 metro de alto, con su cabeza grande, piernas cortas y eso sí, con los ojos enormes. Ese ser avanzó unos metros y todo el tiempo esos cilindros de metal los seguían flotando lentamente por donde caminaba. Mi tío le dijo a los adultos que tuvieran los rifles listos y sin miedo usarlos, y a los más chicos nos decía que está bien sentir miedo, pero que bajo ningún motivo corriéramos, a menos que lo diga, y eso lo entiendo. Por esa zona la sierra era un laberinto de árboles y no cualquiera sabía moverse por ahí. Ya la cosecha había sido mala como para perder un chamaco y agregarlo a la cuenta. Después de un rato, ese ser se nos perdió de vista, seguramente yéndose en las esferas de luz, pero lo extraño de todo fue que los cilindros se quedaron y se veían que pasaban por todos los campos del sembradío y hacían algo, pues todas las plantas se sacudían. Para cuando estas cosas se fueron ya pudimos dormir aunque sea un par de horas, porque apenas salir el sol nos íbamos a ir por nuestras cosas, pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Y al llegar al campamento, mi tío encontró algo de estos seres en nuestros tiliches. Era una esfera de metal, con una línea roja tipo neón prendida. No supimos qué era en ese momento, y tampoco quisimos tocarla. Pero gracias a Dios, uno de mis primos, cada que iba por un costal de hierba para llevarlo al siguiente punto de avance, se dio cuenta que esa esfera, la línea roja, se iba haciendo cada vez más pequeña, como si fuera un reloj. Esto nos hizo pensar que era un cronómetro para algo malo que podría pasar en ese lugar. Así que ahora estábamos más asustados y en friega empaquetamos costales y las cosas del campamento. Así fue como hasta las 6 de la tarde, que mi tío dijo que ni modo, hasta aquí nos alcanzó el tiempo, y dejamos muchas cosas en el campamento, y de lo ya cosechado, todavía se perdió otro 30% en costales ya prensados. Como el punto de avance estaba más retirado del lugar donde al principio podíamos ver a estos extraños seres, ya tampoco pudimos ver a las esferas. Pero cuando pasó el tiempo supimos que hicimos lo correcto, porque poco a poco varios de los conocidos empezaron a decir que les dolían mucho los dientes, pero esta vez era un dolor tan intenso que necesitaban fumar de la verde para bajar el dolor. Así fueron como 30 minutos, cuando después, todos en el lugar, sentimos el vibrar de la tierra como si fuera un temblor, y al final el sonido de la tierra crujiéndose en el paso, el voladero de pájaros recuerdo que estaban en los árboles y algunos animales como coyotes, todos aullaron y volaron al mismo tiempo. Y recuerdo que me dio tanto miedo porque pensé que el cerro se iba a derrumbar que hasta me tapé la cara y recé lo poco que sabía rezar. Lo bueno fue que no pasó a mayores y cuando ya amaneció, así ya todos desvelados, empezamos a mover poco a poco las cosas, mientras un par de personas fueron a ver qué pasó en nuestro antiguo campamento. Ellos dicen que en el lugar toda la tierra estaba levantada, como si piedras del fondo muy picudas salieran al suelo, y no solo eso, los plantíos que estábamos cosechando estaban todos aplastados, que como ellos dicen, viéndolo desde las alturas pareciera toda una alfombra verde kilométrica de pura planta aplastada. Cuando al fin llegamos al pueblo con la cosecha, toda mermada, contamos la experiencia y las demás familias de la zona tomaron consideración para ya no sembrar de aquel lado del cerro. A veces pienso que esos seres nos corrieron del lugar, pero también siento que nos ayudaron, porque las siembras del otro costado han sido muy fructíferas, mucho mejor que aquella buena y última cosecha que hicimos en aquel lugar. Como si nos quisieran tener contentos para seguir sembrando solo de este lado y no merodear donde ellos están ahora, pero eso sí ya es pura creencia mía.
Esto me lo contó mi papá, pues él estuvo presente cuando sucedió lo del famoso caso de la ciudad Pemex y esa extraña tormenta donde se vieron supuestos ovnis en el cielo y la evidencia de huellas gigantes de un posible animal tipo ave que al menos sus patas medían entre 30 o 40 centímetros de largo. Quizás muchos no saben sobre esta noticia que no se hizo tan pública a nivel nacional, pero llegó a ser información clasificada por el gobierno americano porque ellos, a los días de toda la situación, mandaron gente a investigar, y mi papá también puede confirmar eso. Todo esto pasó en 1973, cuando en el municipio de Macuspana, de donde es originario mi papá, cayó una tremenda lluvia, pegando con fuerza, sobre todo en Ciudad Pemex, que era una pequeña localidad de puros empleados que trabajaban en los asentamientos de extracción, que ya tenían como unos 10 o 15 años funcionando sin ningún problema. Mi papá dice que su casa estaba a las afueras de la comunidad, por los senderos que te sacaban a las lomas, y también que estas mismas casas estaban muy retiradas una de la otra, lo cual siempre le generó mucho miedo a mi papá, porque hasta pareciera que estaban viviendo en medio de la nada. Cuando cayó la noche, se notaba que ya no tardaba en caer una buena tormenta, por la cantidad de aire que se sentía. Alrededor de las 9 de la noche, ahora sí, empezó el tronadero de rayos con lluvia, y de manera fulminante se fue la luz en toda la comunidad. Mi papá dice que mis abuelos le dijeron desde un principio que se encomendara a Dios y se fuera por su escapulario, pues sabían que esa noche no sería como cualquier otra noche, porque los animales ya estaban actuando muy extraño desde la tarde, y ahora sin luz solo era el puro llorar de los perros que vivían con ellos y la inquietud de las chivas y las gallinas. Cuando la lluvia estaba ahora sí a todo lo que daba, el aire azotaba la puerta de la casa que te sacaba al corral. Mi abuelo salió para trancarla al suelo, pero a los minutos entró muy asustado y le dijo a mi abuela que agarrara todas las cobijas que tuviéramos para tapar las ventanas y aparentar que la casa estaba vacía. Mi papá dice que ella estaba muy asustado, detrás de mi abuela siguiendo sus pasos, y mientras estaban colgando las mantas y cobijas en la ventana, mi abuelo decía que ahorita que salió al corral, vio que había varias luces en el cielo, y que dentro de la loma se vio una, más o menos grande, a ras de suelo que avanzaba lentamente para la casa. Mi abuela al escuchar eso dejó de colgar las cobijas y dijo que mejor se fueran rumbo a la comunidad, pero mi abuelo explicaba que no, que ya era tarde, porque esas luces, que no saben de dónde salieron, ya estaban a metros de la casa. A mi papá le dijeron que se metiera debajo de la cama y que no saliera bajo ningún motivo, y pues allí tienes a mi papá llorando, y haciendo caso, pues a sus palabras decía que ver a mi abuela llorando y a mi abuelo muerto de miedo lo puso más nervioso que nunca. Estuvieron acuartelados, por así llamarlo, durante unos 20 minutos aproximadamente. Solo se escuchaba la lluvia intensa, pero en cosa de segundos se salió de control, porque se empezó a iluminar afuera con tanto rayo que estaba cayendo, pero no eran simples ráfagas de luces de los truenos, porque mi papá jura que incluso él, desde debajo de la cama, podía ver que los rayos eran de color azul y amarillo. Así pasaron la noche con el Jesús en la boca, esperando que la lluvia se calmara, y para cuando les amaneció, mis abuelos salieron a revisar la finca, y por desgracia no encontraron ninguno de sus animales, a pesar de que algunos estaban amarrados a maderos anclados. Mi abuelo fue a preguntar a la casa de su compadre qué había pasado por el pueblo, y al llegar se llevó tremenda sorpresa, al encontrar a su compadre, la esposa y dos de los hijos mayores en medio de la sala. Estaban aún con la ropa empapada, estaban como desmayados, y al despertarlos, ellos gracias a Dios se encontraban bien, pero sí estaban bastante asustados, porque ellos tuvieron contacto directo con unos supuestos seres que todo el pueblo afirma que venían dentro de estas luces del cielo. Ellos también se atrincheraron en su casa, esperando que pasara la lluvia, pero no lo hicieron bajo la sombra, como lo habían hecho mi familia. Ellos, de lo más normal del mundo, prendieron sus velas, porque seguramente pensaron que sería una simple lluvia, y el apagón duraría poco, porque al estar pegados a la estación Pemex, pues siempre buscaban solución rápida cuando había un apagón por la zona. El compadre de mi abuelo estaba cenando y platicando con su señora, cuando también empezaron a ver cómo los truenos se soltaron en diferentes colores, y como los vi mi papá también debajo de su cama. Pero a diferencia de los hijos del compadre, ellos se acercaron a las ventanas para verlos, pues a su entender, ellos siempre creyeron que era una tormenta fuerte y nada más. Así pasaron los minutos, hasta que uno de los hijos dijo que mirando por la ventana podía ver que del lado del despoblado vienen unos jóvenes que seguro les agarró la lluvia, pues se ven las siluetas avanzando. En su inocencia el chamaco abrió la ventana y les pegó de gritos para que llegaran antes que les cayera un trueno encima. El compadre se asoma para ver qué vecinos de la comunidad pudieran ser, pero no era ninguno de ellos, al contrario, se llevó el susto de su vida. Esos no eran humanos, lo afirma. Eran como si las sombras de una persona pequeña hubieran cobrado vida, porque a cada rayo que iluminaba el cielo,
Ellos se acercaban a la casa y podías verlos, y se notaba que no tenían rostro o ropa. Su tamaño eran raros, pues sus brazos y piernas eran muy largos, pero su tronco muy pequeño. Al ver que no eran gente del pueblo, le dijeron a los chamacos que se metieran a su cuarto, pero fue demasiado tarde, porque también, cuando empezaron a ver estas luces en el cielo sobrevolando, ellos de repente empezaron a sentirse muy cansados, como si el vibrar de esa esfera de luz les quitara energía, y después simplemente ya no recuerdan nada de lo ocurrido. Solo en pequeños lapsos de que estaban en su corral, afuera de su casa parados bajo la lluvia, pero de eso solo son como pequeños flashes, y quizás nunca pasó, quizás solo fueron sueños. Mi papá dice que mi abuelo los ayudó a revisarles el cuerpo y toda su casa, y no vio nada extraño, pues incluso sus animales seguían con vida. Así fue avanzando el día, y la gente de la ciudad hablaba de lo extraño que fue la tormenta de anoche. Y aunque todos estaban conscientes que los rayos eran de colores y había esferas de luz por toda la zona, lo que los dejó muy asustados fueron estas enormes huellas que les comenté al principio, que parecían de gallina gigante. La gente estaba muy asustada por la situación, porque cada quien contaba historias extrañas, de que había extraños seres merodeando sus casas, sobre todo las casas que estaban en la periferia de Ciudad Pemex, y pues me imagino que ya han de saber lo demás. Sobre la noticia de que también se vio una extraña baba espesa de color verde oscuro por partes de la ciudad, que no responde a ningún animal conocido por los lugareños. Mi papá dice que nadie en el pueblo afirmó haber visto algún animal extraño y enorme que haya dejado las huellas, pero sobre los pequeños seres que parecían sombras vivas, al menos media docena de familias lo confirman haber visto en sus casas. Con los días la paranoia llegó al pueblo, porque después de llegar la policía regional para hacer reportes de lo ocurrido, llegó también otro tipo de gente. Estos eran un tipo de seguridad de los Estados Unidos, que al principio se presentaron como prensa de investigación, queriendo saber qué fue lo que pasó en el lugar, porque la gente que trabajaba en Pemex tenía estrictamente prohibido hablar sobre la situación, incluso con la prensa local, que también se hizo presente, y medio investigaron pero muy por encimita. La gente guardó el silencio, pero cuando estos supuestos investigadores empezaron a ofrecer dinero para que la gente contara sus experiencias, varios conocidos contaron cómo vivieron el apagón, y pues ya fueron saliendo más cosas que abonaban a la situación, que iban de que la gente en la comunidad días antes estaban viendo muchas luces en el cielo que se escondían entre las nubes. También que los animales ya tenían tiempo actuando raro, o que las radios estaban teniendo mucha interferencia. Mis abuelos fueron de los que hablaron con esas personas gringas y dieron su versión de los hechos, y hasta los llevaron para la casa para recrear todo lo ocurrido. Ellos tomaron nota de todo lo que pasó, y como les decía al principio, es posible que no sepamos del todo qué pasó, pues no hubo mucha cobertura por parte de los medios, ni salieron las noticias a nivel nacional, más que en la regional y muy poquito. Pero de que fue algo importante lo fue. Yo ahora les digo mis deducciones. Dice mi papá que a partir de ese incidente la ciudad cambió bastante. El personal de la estación era muy rotativo y al pasar los años dejaron de producir porque simplemente cerraron la planta, a pesar que se había hecho una fuerte inversión en infraestructura para trabajar al menos cerca de 70 años el lugar, pues incluso hasta para eso hicieron esta famosa ciudad Pemex, porque ellos tanteaban que ese proyecto de extracción iba a durar largo y tendido. La comunidad se fue abandonando poco a poco, hasta que se hizo un pueblo fantasma, y los lugareños anclados que vivían dando servicio a la comunidad, como la familia de mi papá, acabaron emigrando a otras ciudades, y ellos se acabaron yendo a Ciudad de México, donde ahora tenemos vida. Si quieren saber más sobre esta situación, poco a poco la gente en internet está contando lo que vivió. Y no solo eso, también hasta el mismo gobierno de los Estados Unidos hace poco acaba de desclasificar una investigación de la zona. Solo basta con googlear Ciudad Pemex, Tabasco, para que vean que hay mucho gato encerrado en tan extraña situación con aquella tormenta, las luces y esos extraños seres. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.